Hola a todos. Este vídeo es para se nos queden más interiorizados los pasos que tenemos que hacer para calcular el porcentaje del IRPF. Antes de nada, dejar claro que esto no se trata de hacer la declaración de la renta, es decir, todo aquello que hacemos todos los años para decirle a Hacienda si nos ha retenido de más o nos ha retenido de menos y compensar esas retenciones. Esto se trata de saber qué porcentaje nos tienen que descontar todos los meses de la nómina, ¿vale? Que siempre tenemos ahí esa duda cuando estamos haciendo el ejercicio. También es válido este vídeo tanto para ciclo medio y gestión administrativa, el módulo de operaciones administrativas de recursos humanos, como para el de ciclo superior de administración y finanzas de gestión de recursos humanos. Bien, para hacer estos ejercicios, ¿qué necesitamos? Necesitamos el esquema del cálculo, que ya lo tenéis y es lo que vamos a seguir paso a paso, el enunciado del ejercicio, lógicamente, y la solución. Para hacer este vídeo he utilizado el ejercicio número 4 de los que os di a los del ciclo superior. Y dice así: una trabajadora que está casada, tiene 36 años de edad, recibe unas retribuciones anuales de 40.700 euros, soportando unas cotizaciones a la Seguridad Social de 2.953. Tiene 2 hijos de 4 y 6 años de edad, el segundo de los cuales padece una minusvalía de grado superior al 65% y nos dice que el esposo no trabaja ni percibe renta alguna. Determinar el tipo de retención aplicable a cuentas sobre el impuesto del IRPF. ¿Por qué nos dan todos estos datos? Porque, como sabéis, ese porcentaje que nos tienen que retener depende de los datos personales de cada trabajador. Lo que me van a retener a mí va a ser distinto a lo que le retienen a cada uno de mis compañeros. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es los datos de esta trabajadora, que nos dice que está casada y tiene un cónyuge a cargo, es decir, que no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, que tiene 2 hijos y que uno de ellos tiene un grado de minusvalía. ¿Por qué elijo este ejercicio y no uno más sencillo? Pues porque aquí podemos ver cómo se aplica el esquema que os voy a poner a continuación en más apartados que el ejercicio más sencillo de todos. Bien, el esquema es el siguiente, ya lo tenéis vosotros, ya lo conocéis. Lo primero que tenemos que hacer es saber si a esta señora hay que retenerle algo según su situación personal y número de hijos que tiene. Entonces, sabemos que está casada con cónyuge a cargo y que tiene 2 hijos. Bien, la situación 1 nos dice: el contribuyente soltero, viudo, divorciado, separado legalmente, con hijos menores de 18 años o mayores incapacitados, ¿vale? Es decir, aquí tienen que tener hijos, por eso sin hijos nos pone nada, ¿vale? Situación 2, contribuyente casado y no separado con cónyuge que no tiene rentas superiores a 1.500 euros anuales. Es decir, esto es cónyuge a cargo, que sería nuestra trabajadora, ¿vale? Y como tiene 2 o más hijos, el mínimo para saber si tienen que retenerle o no, es decir, todo lo que cobra al año debe superar esta cantidad, como es nuestro caso, que eran 40.700 euros, ¿vale? Entonces, esta señora está en situación 2 y su salario supera este límite, por lo que está obligado a retenerle el empleador o empleadora. Y la situación 3 es la situación distinta a las dos anteriores, ¿vale? Normalmente cuando está soltero, viudo, divorciado, pero no tiene hijos, ¿vale? Aquí tenemos la situación 3. O sí tiene, pero bueno, depende. Depende de la situación de cada uno, ¿vale? Todo aquello que no esté en la situación 1 o en la situación 2 estará en la situación 3. Vale. ¿Qué tenemos que hacer después? Aplicar las minoraciones que nos correspondan, ¿vale? Que van desde el apartado 2 al apartado 8, que está aquí arriba. Dependiendo de todas estas características personales del trabajador, aplicaremos unas u otras. Después hay que hallar el mínimo personal y familiar, ¿vale? Hay que hallar un mínimo del contribuyente siempre, un mínimo de descendientes si es que tiene descendientes, es decir, hijos, ¿vale? Que dependan de él, un mínimo por ascendientes si es que tenga padres, abuelos, tíos, ¿vale? Cualquier tipo de ascendiente que viva con él y dependan de él. Y luego un mínimo por discapacidad si nos dice que el contribuyente es discapacitado, que el ascendiente es discapacitado o los descendientes son discapacitados, que en nuestro caso teníamos uno de ellos discapacitado, ¿vale? Una vez tenemos la base de retención y el mínimo personal y familiar, ¿qué hacemos? Calculamos la cuota de retención. Hay que calcular 2 cuotas, la cuota 1 que depende de la base de retención y la cuota 2 que depende del mínimo personal y familiar. Vale. Una vez tenemos esa cuota y nuestro trabajador
obtiene rentas superiores, como dice ahí al final de la hoja que está a la derecha, cuota máxima para retribuciones no superiores a 22.000 euros, eso significa que en nuestro caso nuestra trabajadora tiene más de 22.000 euros anuales, por lo que no hay que aplicar esta formulita que está aquí. Si obtuviera rentas inferiores a 22.000 euros anuales, habría que calcular una cuota máxima. ¿Qué significa eso? Que si la cuota de retención que nos dio a nosotros es superior a lo que nos da al aplicar esta fórmula, tendríamos que aplicar lo que nos dio la fórmula, porque es un máximo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la solución del ejercicio, aplicando todo esto que estamos diciendo. Solución. Lo de primero es determinar si el salario de la trabajadora está sujeto a retención, ¿vale? Hemos dicho que sí porque supera el límite del cuadro 1, que según su situación personal, casada y con cónyuge a cargo y número de descendientes, 2 hijos, le corresponde, ¿vale? Lo siguiente, calculamos la base de retención y partimos de las retribuciones totales anuales, que en nuestro enunciado decía que eran 40.700. Aplicamos minoraciones. Primero los gastos deducibles. Gastos por irregularidad no vamos a tener nunca, ya os lo avisé. Si queréis saber exactamente qué es eso, gastos por irregularidad, podéis consultar los apuntes. Gastos deducibles vamos a incluir la seguridad social, que nos va a decir el enunciado siempre cuánto le retienen al año por la seguridad social, y siempre, siempre, siempre la deducción de carácter general, que son 2.000 euros. Si el trabajador está discapacitado, tal y como nos dice aquí el enunciado, ¿vale? Adicionalmente, trabajadores discapacitados, 3.500 o 7.750, cuando la discapacidad es igual o superior al 65%, habría que añadir la cantidad que nos corresponde de estas dos, pero no es nuestro caso, ¿vale? Entonces, no añadimos nada más. Vamos a la siguiente reducción, que es la reducción por rendimientos del trabajo. En esta reducción hay que determinar cuál es el rendimiento neto que se calcula. Retribuciones totales anuales, como veis ahí, 40.700, menos la seguridad social, todos los gastos de seguridad social que se le hacen a esta trabajadora, que son 2.953. El rendimiento neto nos da 37.747, por lo que lo llevamos a esta tabla que tenemos aquí, en la reducción número 4. Como veis, nuestro rendimiento neto es superior a 16.825, por lo que no hay reducción por rendimientos del trabajo, ¿vale? Por eso hay aquí una raya. Podemos poner no hay reducción o raya. Si fuera inferior a esas cantidades, tendremos que aplicar la columna, la fila de esa columna de reducciones que nos compete, ¿vale? En este caso no hay más minoraciones porque no es pensionista, no tiene más de 2 hijos, solo tiene 2, no más, ¿eh? No tiene más de 2 hijos, no pasa nada al excónyuge, ¿vale? Ahí no hay que aplicar nada más. Entonces sumamos todas estas minoraciones, los gastos deducibles y ya está, ¿vale? Total minoración, gastos igual que los gastos deducibles. La base de retención es retribuciones totales anuales menos las minoraciones. Nos da esta cantidad y la dejamos ahí apartada hasta que la volvamos a necesitar. Lo siguiente que calculamos es el mínimo personal y familiar. Y aquí decíamos antes que teníamos 3 mínimos distintos. Primero y siempre el mínimo del contribuyente, que como podéis ver en el esquema, ¿vale? Aquí va a depender de la edad que tenga. Nos dice que tiene menos de 65 años, por lo que el mínimo será 5.550. Vale. Lo siguiente, tiene 2 hijos, por lo que vamos a calcular mínimo por descendientes. Antes de ir a ver dónde salen estas cantidades, os voy a explicar por qué divido aquí entre 2. Esta trabajadora está casada, ¿vale? Por lo que comparte, digamos entre comillas, los hijos con su esposo. Su esposo, aunque no tenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, puede hacer la declaración igual. No está exento, no es obligatorio que la haga, pero puede hacerlo. Entonces, en el caso de que la haga, como al compartir los hijos, tiene derecho a deducirlos un cónyuge y el otro, ¿vale? Entonces, si un hijo es el 100%, un cónyuge va a deducir el 50% y el otro cónyuge va a deducir el otro 50%, por lo que aquí dividimos entre 2. ¿Cuándo no dividimos entre 2? Cuando solo hay una persona soltera con hijos, ¿vale? No dividimos entre 2 porque un hijo depende solo de esa persona, 100%, o cuando está divorciado y los hijos dependen de sí mismo, ¿vale? Es decir,
Si yo estoy divorciada y tengo 3 hijos y tengo la patria potestad de esos hijos, depende exclusivamente de mí, yo tengo derecho a deducirlos al 100%. Ahí no dividiríamos entre 2. ¿Vale? El excónyuge no tiene derecho a deducirlos porque no dependen de él. ¿Vale? Después teníamos mínimo por discapacidad. Vamos a volver otra vez al esquema, porque en este caso el mínimo por discapacidad es de los descendientes. Y nos dice que uno de ellos tiene minusvalía igual o superior al 65%, ¿vale? Entonces tendríamos que ir a ver en la primera columna dónde estaría nuestro descendiente, que sería en la segunda fila, ¿vale? Deducimos 9.000, pero siempre que tiene una minusvalía igual o superior al 65%, hay que añadirle los 3.000 de abajo, ¿vale? De gastos de asistencia a discapacitados. Siempre que la minusvalía, da igual que sea contribuyente, ascendente o descendiente, sea superior al 65%, sumamos 9.000 más 3.000. Bien, ahora os explico dónde salen las cantidades del mínimo por descendientes, que se me había olvidado, ¿vale? Entonces, dice que tiene 2 hijos, nos dice aquí el apartado 12. 2.400 por el primer hijo, es decir, por un hijo, el primero, 2.400 y por el segundo, 2.700, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? 2.400 por el primer hijo y 2.700 por el segundo. Dividíamos entre 2 porque dependían de los 2 cónyuges y mínimo por discapacidad era del uno de los hijos y también dividimos entre 2. Solo cuando hablamos de descendientes que conviven con los 2 cónyuges. ¿Vale? Contribuyente y ascendientes no se divide entre 2. Espero que haya quedado esto claro. ¿Vale? Otra cosa, en descendientes, como veis ahí, el mínimo por descendientes nos dice 2.400 por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto y los siguientes. ¿Vale? Y después dice, descendientes menores de 3 años aumentarán 2.800. Si alguno de estos 2 hijos fuese menor, ¿vale?, a 3 años, aquí tendríamos que sumar 2.800 a mayores, pero no es el caso, por eso no lo sumé. Una vez que tenemos estas 3 cantidades, las sumamos y nos da el mínimo personal y familiar, ¿vale? Que también nos va a hacer falta para calcular la cuota de retención. Vamos a ello. Cálculo de la cuota de retención. Aquí tenemos que calcular 2 cuotas, la cuota 1 y la cuota 2, y después restarlas, la 1 menos la 2. ¿Qué pasa? ¿Cómo calculamos estas cuotas? ¿Con qué cantidades? Pues la cuota 1 vamos a utilizar la cantidad de la base de retención y la cuota 2 la del mínimo personal y familiar. La cuota 1, la base de retención, nos había dado 35.747. ¿Vale? Entonces, esa cantidad la llevamos a la tabla esta pequeña que tenemos aquí a la derecha. 35.474, perdón, sí, 35.474 euros. Vamos a la primera fila, supera los 0 euros, ¿vale? Supera los 12.450 euros, supera los 20.200 euros, supera los 35.200, pero no llega a los 60.000. Entonces nos quedamos en la de 35.200, ¿vale? Y para estos primeros 35.200, como veis ahí debajo de donde pone cuota 1, le corresponden ya 8.725,50, que nos dice esta segunda columna del cuadro este pequeñito que tenemos a la derecha. ¿Vale? Es decir, para estos primeros 35.200 euros nos corresponden 8.725 euros, que es lo que tengo aquí puesto. Para el resto, hasta los 35.747 euros, que serían estos 547 euros que tenemos aquí, la línea de 35.200, si vamos a la última columna, nos dice que hay que aplicar el 37%. Entonces, 37% de este resto nos da 202,39. ¿Qué hacemos ahora para tener la cuota 1? Pues sumamos los 8.725,50 que nos había dado la tabla, más los 202,39 euros que le aplicamos al resto. Y nos da este total, 8.927,89. Para la cuota 2 vamos a utilizar el mínimo personal y familiar, que nos había dado 14.100 euros. 14.100 euros
¿vale? Los llevamos al cuadro este pequeñito, supera los 12.450, pero no llega a los 20.200, por lo que nos quedamos en 12.450. Para estos primeros euros nos da la cuota, la tabla de 2.365,50. Para el resto, hasta nuestro mínimo personal y familiar, que son 1.650, tenemos que aplicar el 24% que nos da la tercera columna, perdón, la cuarta de esta tabla pequeñita. Sumamos las dos cantidades y nos da una cuota 2 de 2.761,50. Restamos la cuota 1, la cuota 2 y tenemos nuestra cuota de retención, ¿vale? Que es la que se va a aplicar a este trabajador para conocer el tipo. El siguiente paso sería aplicar las minoraciones, pero en este caso no vamos a tener minoraciones en ningún ejercicio. Esas minoraciones son aquellas que cuando estábamos haciendo nómina sol yo os decía, pues vive en Ceuta y Melilla, tiene hipoteca para compra de una casa de vivienda particular y demás, ¿vale? Aquellas minoraciones que podíamos aplicar a este porcentaje. Pero como no hay, siempre vamos a ponerlo porque es un paso que hay que tener en cuenta, no restamos nada. Calculamos el tipo de retención. ¿Cómo se calcula el tipo de retención? Pues la cuota de retención que nos dio, 6.166,39, entre las retribuciones totales anuales que nos daba el ejercicio por 100. Entonces, en este caso, la división y la multiplicación nos da 15,15%, que será lo que tengan que retenerle a esta trabajadora todos los meses en su nómina, ¿vale? En concepto de impuesto de la renta de personas físicas. Hasta aquí estaría el ejercicio principal. Para operaciones administrativas de recursos humanos para el ciclo medio de gestión administrativa. Ya está, ya podéis apagar el vídeo y no hace falta que sigáis viendo, porque si no, a lo mejor os confundís. La segunda parte del vídeo está enfocada para el ciclo superior, para gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque vosotros vais a tener que aplicar regularizaciones, ¿vale? Entonces, para hacer las regularizaciones significa que a un trabajador le ha cambiado la situación personal a mitad de año, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular otra vez el tipo de retención como si desde el principio de año hubiera tenido esas nuevas situaciones, ¿vale? Y una vez que tenemos la nueva cuota de retención, procedemos a la regularización. Aquí estamos hablando, ¿vale?, de un cambio en la situación de la señora de nuestro ejercicio anterior. Un nuevo hijo a mitad de año nos da el dato de retribuciones recibidas hasta ese momento y retenciones practicadas a la Seguridad Social hasta ese momento, porque nos hace falta para proceder a la regularización. En este caso, tenemos que volver a decir dónde está, cómo es la situación de esta trabajadora, ¿vale? Con su salario está sujeto a retención porque supera el límite del cuadro 1, que según su situación personal, casada y con cónyuge a cargo, y número de descendientes 3, porque tiene uno más, le corresponde. Calculamos la cuota de retención, no me voy a parar mucho aquí porque el ejercicio es exactamente igual, me voy a parar un poco más al final, ¿vale? Calculamos el tipo de retención, aquí le tenemos que añadir una minoración más, ¿vale? En el mínimo personal y familiar hay que añadir al nuevo hijo y sumarle los 2.800 porque tiene menos de 3 años, lógicamente es un bebé, nos da una cantidad nueva. Aplicamos el cuadro para saber la cuota 1, la cuota 2, restamos cuota 1 y cuota 2 y tenemos una nueva cuota inferior a la anterior porque tiene un hijo nuevo, ¿vale? Y le hemos practicado más minoraciones, 5.132,10, ¿vale? Minoraciones no hay, tipo de retención. En realidad este tipo de retención no lo vamos a utilizar para nada, pero nos sirve para seguir practicando, ¿vale? Lo que nos interesa es esta nueva cuota de 5.132,10. Una vez tenemos el ejercicio terminado, aplicamos el tipo calculado con esta función, ¿vale? Nueva cuota de retención menos minoraciones, estas que os decía que nunca íbamos a tener, las del apartado cuarto. Retenciones menos retenciones soportadas hasta ese momento, entre retribuciones que le faltan abonar hasta fin de año por 100. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos la nueva cuota de retención, menos 0 porque no tenemos las minoraciones de vivir en Ceuta y Melilla,
tener la hipoteca y demás. Retenciones soportadas hasta el momento, ¿vale? El enunciado nuevo nos decía que esta señora le habían retenido 2.849 hasta el momento que tiene el hijo y le habían pagado 20.350 euros hasta ese momento. Entonces, retenciones soportadas hasta ese momento, pues la cantidad del enunciado. Retribuciones que le faltan por abonar hasta fin de año, ¿qué hacemos? A todo lo que tienen que darle a lo largo del año y le restamos lo que le dieron hasta el momento que tiene el hijo. ¿Coincide que es la mitad del año? Perfecto. Si no coincidiera, pues no pasa nada. Hacemos esta resta y listo. Dividimos el numerador entre el denominador y lo multiplicamos por 100. El resultado que nos da aquí, pues es el tipo que le tienen que aplicar desde que tiene el hijo hasta que acaba el año. ¿Vale? Una vez que empieza el nuevo año, pues tendremos que calcularlo desde el principio de año como si tuviera los 3 hijos, o que los va a tener desde el principio de año. ¿Vale? Y creo que esta explicación es suficiente para que podáis practicar para el examen. Así que nada, ya estaría.